muchísimas gracias por asistir a un repaso más. Ya saben, les agradezco infinitamente la confianza que me han dado y el apoyo que siempre han mostrado y las incontables muestras de cariño que siempre recibo. Yo también hago esto de manera servicial para ustedes, ya saben, y con mucho cariño, al igual que nuestro invitado de hoy, el licenciado Vicente Pol, ¿verdad? Jefe de la Unidad de Recepción de Documentos de la Corte de Constitucionalidad, de la Secretaría General de la Corte de Constitucionalidad. Él tiene una amplia trayectoria en la Corte y conoce muy bien cómo es el funcionamiento de los procesos constitucionales y precisamente del proceso de amparo, que es lo que nos concierne hoy específicamente, ¿verdad? Licenciado, le otorgo la palabra para que pueda presentarse y para que pues, se familiarice ahí un poquito con los compañeros también. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si me escuchan bien ahorita. Sí, licenciado. Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Como decía bien Carlitos, soy Vicente Pol. Me gusta presentarme como estudiante del derecho, y les agradezco mucho la oportunidad. No me creo muy merecedor de su atención y por lo tanto les agradezco mucho el que ustedes nos hagan el favor de escucharnos, ¿verdad? Muchas gracias, aquí estamos para servirles, y si alguno nos ha visto en la corte, seguramente les hemos dicho lo mismo, estamos para servirles. Es curioso porque justamente vamos a tener una actividad extra aula por parte de la magistrada presidente, porque nosotros recibimos clase con ella, en la Corte de Constitucionalidad. Entonces vamos a ir a conocer ahí un poquito, los compañeros van a ir a conocer la Corte por ahí un día de estos, entonces de repente lo conocen en persona tal vez, quién sabe. ¿Quién sabe? Así es. Bueno, licenciado, quisiéramos comenzar entonces, Vicentillo, quisiéramos comenzar entonces ahí con el tema de hoy, que específicamente vamos a abarcar el amparo en toda su definición y en toda su extensión, tanto desde su concepto doctrinario, también desde un punto de vista más cálido para que lo entendamos, desde un punto de vista más coloquial, ¿no? Y también entender sus distintas dimensiones y para qué sirve su finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta institución? Hasta también el trámite que conlleva el amparo ya en los distintos tribunales de amparo, ¿verdad? Recordemos que no solo ante la CC se pueden presentar amparos, sino que hay una delimitación competencial para presentar un amparo. Pero vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Yo primero quiero preguntarle, ¿qué es un amparo como tal? Por definición, conceptualmente, en el entendido de que el concepto es una idea mental, una construcción mental que cada uno hace del amparo. Yo considero, Carlitos y todos los compañeros, que para hacer una definición, mejor dicho, un concepto del amparo, debe tener varios elementos que creo yo que son importantes. Primero, debemos, decía yo, que el concepto es una construcción mental de un determinado objeto. En este caso, nuestro objeto es el amparo. El amparo, para mí, dentro del concepto de amparo, debe reunir ciertas características, ¿no? Ciertos elementos. No puede faltar dentro de un concepto lo que llamamos proceso. El amparo definitivamente es un proceso, es instrumental, es adjetivo. Otro elemento que debe estar siempre presente, que es un proceso de naturaleza constitucional. El amparo es de natural, dentro de qué rama del derecho. Cuando vemos todas las ramas del derecho, siempre va a ser constitucional. ¿Para qué? Para protección de derechos fundamentales o derechos garantizados en la Constitución. Otro de los elementos que debe tener el concepto del amparo es que es
dirigido contra la arbitrariedad. De hecho, la ley de amparos, si ustedes miran su ley de amparos en la parte considerativa, segundo considerando en la ley de amparos, dice los principios en que se basa el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Y entendemos la arbitrariedad como aquel abuso de autoridad, así la vamos a dejar. Entonces, ese es el otro elemento, protección de los derechos garantizados en la Constitución contra los actos, digamos, contra la arbitrariedad en el ejercicio de los actos de autoridad o de los actos públicos. En ese sentido, creo que le di mucha vuelta. No. El proceso, yo conceptuaría el proceso que es semejante a todos los conceptos. Estaba viendo ahí en el instrumento que ustedes manejan en el curso, hay varios conceptos, unos generales, unos duales, y ciertamente todos son muy importantes, pero yo pienso que en la rama del derecho que nos ocupa, que estamos en derecho procesal, definitivamente tenemos que empezar porque es un proceso. Hay algunos, en tema general, le llaman como la institución, hay conceptos duales, hay conceptos generales, pero desde nuestra perspectiva como curso diría yo que es el amparo es el proceso constitucional instituido para la protección de las personas contra la arbitrariedad en los actos de autoridad del poder público que afecten o amenacen los derechos garantizados en la Constitución. Me parece muy acertado los conceptos que ustedes tenían acá, muy acertados, que más o menos va en la misma línea. La mayoría coincide en esto, de que va a ser un proceso de que protege derechos garantizados, protege derechos garantizados en la Constitución, o sea, derechos fundamentales, lo protegen frente a los actos de autoridad, actos arbitrarios de la autoridad. Más o menos así definiría yo el amparo. Y en el entendido entonces de que es una garantía constitucional para evitar la arbitrariedad por parte de las autoridades, también naturalmente surge la duda, y es algo que varios compañeros también me han comentado. ¿Será que solo es en contra de las autoridades, o solo procede en contra de las autoridades públicas, o también hay autoridades privadas, hay entidades privadas que son susceptibles al amparo? ¿Nos podría esclarecer este punto también, licenciado? Me estoy quedando sin audio. Ok, no. Creo que es el internet. Carlito, me quedé sin... Voy a intentar cambiar de red. Con gusto, no hay pena. El resto, ¿sí me escuchan por lo menos a mí? Sí, Carlos. Ah, vaya, perfecto. Sí, Carlos. Es el internet del licenciado el que está fallando. Una disculpita. Gracias ahí por confirmar. Ahorita continuamos entonces. Ya va a volver las señales por tanta lluvia y por tanto viento. Vicente. Carlitos, sí. Estoy ahí, creo que tengo conflictos ahí con los dos internet. Ah, ya. Me imagino, pero creo que ¿ya se solventó? No, sí, creo que sí. Estábamos en lo último que vimos el concepto. Así es. Yo le hacía la pregunta que, tal cual usted lo dice, entonces el amparo es una garantía constitucional, ¿verdad? Es un proceso constitucional instruido para evitar la arbitrariedad de los actos públicos. Pero estos actos abusivos de autoridad o excesos de autoridad muchas veces no solo se dan en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado. ¿También las entidades privadas son susceptibles a recibir amparos? Sí, efectivamente. Cuando hablamos de las personas públicas,
de derecho público como, sí, que establece hacerme de carga para el teléfono. Sí, efectivamente el artículo 15 de Código Civil nos habla cabalmente de las personas jurídicas. Hablando de personas jurídicas, hay personas jurídicas propiamente dichas, digamos, los ministerios, el propio Estado, el Congreso, tienen su propia personalidad. Pero también las asociaciones, las sociedades anónimas, todo aquella persona jurídica que ejerce el jus imperium del Estado, o sea, ejerce autoridad delegada por el Estado, delegada de alguna manera, el Estado se la delega, incluyendo las iglesias, incluyendo las asociaciones de caridad o entes que incluso que sin declararse como persona jurídica que ejerce autoridad y sin embargo hace acciones que dan a entender que ejerce autoridad, son susceptibles del amparo. No sé si me di a entender ahí en todo, porque sí. Sí, no, claro, sí. Sí, le comprendo. Entonces, al final determinamos que cualquier autoridad, sin importar el tipo que sea, es susceptible a un amparo, ¿verdad? Sí, un claro ejemplo, hay muchos amparos que nosotros conocemos en el tribunal. No sé si se le volvió a ir ahí. Ahí está. Ya volvió el internet. Creo que ahí está. Sí. Les decía yo, por ejemplo, las asociaciones que dirigen las colonias. En el tribunal vemos varios amparos en contra de las asociaciones por actos que ellos hacen y que en teoría, porque es en teoría, han vulnerado los derechos garantizados en la Constitución de los habitantes de las colonias. Es un ejemplo de eso. Claro, perfecto. Eso es bastante interesante, entonces, asimilarlo así, porque al final es una característica más del amparo, ¿no? Que no se ejerce, a diferencia de como muchos creen, exclusivamente contra entidades públicas, sino también contra entidades privadas. Pasando al siguiente punto, Vicente, quisiera que nos explicara un poquito los presupuestos procesales, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades, esos requerimientos mínimos o esos requerimientos obligatorios, tal vez sería más apropiado, ¿verdad?, para que el amparo proceda en un tribunal? De los presupuestos procesales tenemos los cuatro. Está la temporalidad, la definitividad y las legitimaciones activa y pasiva. Esos son los presupuestos que doctrinario y jurisprudencialmente se han manejado más. Sin embargo, yo me animo, pero obviamente eso solo es mi doctrina, la doctrina de Vicente, a falta del señalamiento del acto reclamado, constituye también un presupuesto muy importante dentro del amparo. Entonces decía, pero doctrinaria y jurisprudencialmente hay 4 presupuestos que se exigen, que se manejan dentro del amparo. Temporalidad. El amparo debe presentarse dentro de los 30 días de notificado o de enterada a la persona del hecho que vulneró, del acto, que vulneró sus derechos. Son 30 días sin equanon, o sea, son 30 días, son fatales, pasados los 30, recuérdense que son 30 días. Si bien es cierto, el amparo todos los días y horas son hábiles,
pero esos 30 días están en días. Hay que recordar eso. Perdone que lo repita así vagamente, pero la experiencia nos ha enseñado que hay algunos abogados que llegan y dicen, miren, mi plazo vence en 30 días. Claro, a las 12:59 quieren que se les registre. No, recuerden que es en días. Ahí se acuerdan del plazo, de los plazos que establece la ley del organismo judicial. Ley del organismo judicial en cuanto a que es el día siguiente después de su notificación. Entonces los 30 días lo empieza a contar a la medianoche y termina el día 30 a la medianoche. No es en el minuto. Ahora, ya en el trámite propio del amparo, si le notificaron en horas, en días, ya sabe que es al minuto anterior, digamos 24 horas, se le notificaron a las 13, a las 12:59 ya prescribe el plazo. Con la excepción de que en las cuestiones electorales o en época electoral, pero eso también hay que ser específico. Ahorita que me acuerdo, no lo tengo acá a la mano, la jurisprudencia de los 5 días. 5 días en tema electoral, pero tema electoral. Les voy a poner un ejemplo. ¿Podemos hablar nombres? Claro, por supuesto. Estamos en total libertad. Como ustedes saben, Aldo Dávila, él se postuló él no logró inscribirse en el proceso electivo eleccionario anterior. Sin embargo, él estaba haciendo bueno, en teoría, ¿verdad? Porque uno aquí solo habla teorías. Estaba haciendo propaganda para el partido al que él representaba. En ese orden, el Tribunal Supremo Electoral a él lo multó por esa propaganda supuestamente anticipada. Por eso digo teoría, es supuesto, es teoría. Y llegó a la corte. Pero algunos decían, y de hecho salió ahí la corte se hizo un problemita, porque unos decían que eso era electoral y otros decían que no. Sin embargo, la jurisprudencia dice claramente tiene que ser tema electoral, o sea, la persona tiene que estar debidamente inscrita y tiene que estar elegible para que sea electoral. No es que porque tenga que ver con tema electoral, no. Él no estaba inscrito, no era parte de los elegibles en aquel momento. Entonces el tema no es electoral. Esos 5 días aplica exactamente en temas puramente electoral. La persona tiene que estar inscrita y tiene que estar elegible. No basta solo ser inscrita, y tiene que ser para que ese amparo se pueda considerar como electoral, y ahí se aplican los 5 días durante el proceso electoral. Perfecto. No sé si quedó ahí, si no me preguntan, con mucho gusto trato de ampliar. Sí, esa aclaración me faltó hacer. También, si tienen alguna duda, siéntanse totalmente cómodos de poder levantar la mano o de poder abrir su micrófono. Con mucho gusto aquí pues van a ser atendidos, ¿verdad? Ahora bien, Vicente, pasando a la siguiente, al siguiente presupuesto procesal. Tenemos la definitividad, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la definitividad? No se preocupe. ¿Qué es la definitividad? ¿Qué entendemos nosotros como definitividad para que proceda un amparo? No habíamos visto dentro de la definición del amparo. Yo siempre digo que es un proceso, bueno, no yo, sino que en la doctrina siempre decimos de que es un proceso extraordinario y subsidiario. De ahí viene lo que llamamos definitividad. Definitividad implica que todos los procedimientos administrativos, jurisdiccionales, pertinentes, tiene que ser así,
deben agotarse previo a llegar al amparo. He allí que hacía yo hincapié, o mejor dicho, recordaba de que el amparo es un proceso extraordinario. No es que al que se le ocurra plantear un amparo se la plantea, no. Primero tienen que agotarse todos los procedimientos administrativos, los procesos jurisdiccionales, las apelaciones, las casaciones, las reposiciones, todo previo a llegar al amparo, porque entendemos que el amparo es un proceso, como lo decía anteriormente, totalmente, si puedo usar la palabra, en su finalidad es independiente de lo que son aquellos procesos. Entonces, cabalmente de aquellos procesos administrativos y jurisdiccionales es que nace el amparo. Entonces, para llegar al amparo, dentro de aquel proceso, dentro de aquellos procesos, ya sean jurisdiccionales o ya sean administrativos, tuvo que haberse vulnerado los derechos garantizados en la Constitución de esa persona. Es en ese proceso el que se da la violación del derecho. Digamos, si le puedo hacer así, en un proceso penal, está el proceso propiamente dicho, el proceso penal en primera instancia, luego va a segunda instancia, si procede va a casación. Dentro de ese proceso pudo habérsele a la persona garantizado el derecho, y sin embargo dentro de ese proceso no se pudo garantizar el derecho. En consecuencia se vulnera digamos el debido proceso. Es de lo más común en materia penal, el debido proceso. Dentro de los procesos, ya sea primera instancia, segunda instancia, casación, se vulnera el debido proceso, digamos, le notificamos a una persona donde no es, en su dirección que no es, estamos prácticamente variando el proceso. Eso es variar el proceso. Cuando hablamos que se vulnera el debido proceso, es porque estamos variando el proceso. Entonces, se varió el proceso y esa persona planteó las impugnaciones o los correctivos legales. Sin embargo, cuando planteó el correctivo legal contra aquella notificación, le dijeron no, la notificación está buena. La llevó a casación y la casación le dijo no, la notificación está buena. Entonces, segunda instancia y casación le vulneró el debido proceso. Aquí está la cámara, yo aquí estoy viendo. Le vulneró el debido proceso. Entonces, esa vulneración del debido proceso, el debido proceso, que es un derecho garantizado en la Constitución, esa es el derecho que se alega dentro del amparo. Ya no vamos a alegar el proceso penal, ya no vamos a alegar si es la prueba aquí, el delito aquí, o si es que el sindicado sí delinquió o no, allá vamos a ver derechos garantizados en la Constitución. Ese es el concepto que dábamos cuando iniciamos, que el derecho garantizado en la Constitución se cumpla, o sea, se le garantice a esa persona. Entonces, si los procesos ordinarios lograron garantizarle a la persona el derecho constitucionalmente garantizado, no hay necesidad de llegar al amparo. Ahora, si los procesos ordinarios no lograron garantizarle a la persona sus derechos garantizados en la Constitución, entonces llegamos al amparo. Correcto. Yo considero que tocó varios puntos importantísimos, son puntos torales para comprender la concepción del amparo como tal. El primero es que el amparo no decide sobre el fondo de los litigios, de las controversias en la jurisdicción ordinaria, sino que el amparo se enfoca en verificar si efectivamente hubo una violación a los derechos constitucionales. Ese es el punto toral. Y entonces también naturalmente tenemos que hacer la distinción, y recuerdo que esta discusión la tuvimos en clase, que el amparo no es un proceso adyacente
o subyacente, perdón, a la materia recursiva. No es un proceso, no es un medio de impugnación más, por ejemplo, ¿verdad? No es una apelación, no es una casación. El amparo es un proceso extraordinario que se enfoca en tutelar los derechos constitucionales, específicamente. Muchísimas gracias por ese análisis del concepto de definitividad. Al final creo que no toqué mucho lo de la definitividad. Es cabalmente que todos aquellos procesos se finalicen, terminen y que sean pertinentes antes de llegar al amparo. Eso era definitividad. Perfecto. Nada más. Muchas gracias, Vicente. Y vamos entonces con el otro presupuesto, que es la legitimación activa y pasiva. Y después de esto vamos de lleno entonces con el trámite del amparo, ¿verdad? Para que ya nos vayamos inmiscuyendo también en ese proceso. Pero antes, la legitimación como presupuesto procesal también. ¿Qué es la legitimación? Legitimación, legítimo, legitimar, que sea exactamente la persona al que le corresponde, la persona que tiene el derecho, la persona que tiene la capacidad, la persona que tiene la aptitud de ejercer o de... me recuerdo de aquel concepto del amparo, que cuando definía el amparo como acción, la persona que tiene ese derecho de acción. Eso es la legitimada. Y por el otro lado, si que ella quiere ver las dos partes, la otra parte es la persona que tiene la obligación o la capacidad de ser sujeto dentro del amparo. Legitimación es mi capacidad de accionar, mi aptitud de accionar, y en este caso legitimación en amparo, digamos, de actuar dentro del amparo. Perfecto. Sí, pues, para entenderlo ya dentro del contexto de un proceso, la legitimación activa sería la persona que está poniendo la denuncia, ¿verdad? La que está promoviendo, perdón, la acción de amparo. Y la legitimación pasiva sería la autoridad impugnada, prácticamente, ¿verdad? Y que tienen que pues comprobarse, ¿verdad? Ya en las distintas fases del proceso, estas calidades. En base a las actuaciones judiciales, o en el caso de un proceso judicial, se sabe quiénes son las partes, quién es la parte que es vulnerada el derecho, que dice que se le vulneró el derecho, porque al final, y es teoría todavía, hasta que la Corte emita sentencias, será verídico la vulneración o no, de la declaración de la vulneración o no del derecho. Pero será en las actuaciones jurisdiccionales que se van a determinar quiénes son los sujetos procesales. O en el caso de los amparos contra el registro de la propiedad, por ejemplo, que son de forma más directa, digamos, en las actuaciones administrativas se pueden determinar quiénes son las partes, digamos, quién emitió el negocio jurídico, quién es el dueño, a quién se le vendió, quién es el nuevo, el que se hizo pasar por dueño. En esos casos, por ejemplo, que son de naturaleza administrativa, de las mismas actuaciones, de los asientos registrales, de todo eso se puede determinar quiénes son las partes legitimadas, dícese tanto aquel que tiene derecho de accionar en amparo, como aquel que soporta, se puede usar la palabra, en amparo, pero que también sea legítimo. Y va a ser legítimo aquel que emitió el acto de autoridad. Recuerde, el acto de autoridad tiene que revestirse de ciertas características, unilateralidad, de ahí son 13 puntitos que en este momento tienen que revisten el acto de autoridad mismo. Siempre va a tener que ser alguien que emite un acto de autoridad, o sea, en el ejercicio de autoridad. Hay que ser, voy a hacer perdónenme, yo sé que ya creo que me paso un poquito. Hay que hacer. El amparo va contra el ejercicio de la función pública, no contra la persona. Hay que hacerlo así. Una cosa
es Vicente hablando con ustedes y otra cosa es Vicente en el ejercicio público. Para que proceda el amparo tiene que ser Vicente en función pública, en el ejercicio de la función pública. Es una de las también características propias del amparo. Que revisten el amparo. Hablando de un poquito de actuaciones jurisdiccionales, entonces, entremos ya en materia procesal, propiamente dicha. Tenemos ya el trámite, el amparo, ¿verdad? El proceso del amparo. Quisiera, Vicente, que nos explicara cómo se desempeña este proceso, cómo se lleva a cabo este proceso desde que se hace la petición del amparo, pasando por la resolución de trámite, que ya nos explicará usted en qué consiste y qué es, la revisión de antecedentes, la resolución que confirma o revoca el amparo provisional, y luego pasamos ya a la etapa un poquito más decisiva, que es ya de las audiencias, ¿verdad? En caso de que las hubiere, o bien de la única audiencia, porque también los procesos de amparo se pueden resolver en una sola audiencia. Entonces, quiero que nos explique, por favor, Vicente, cómo inicia el proceso de amparo y en qué consiste, ¿verdad?, el trámite como tal. Muy bien. Decíamos entonces que antes, previo a llegar al tema del amparo, pues evidentemente tiene que haber un proceso jurisdiccional, un proceso administrativo o una cuestión tan evidente de la vulneración del derecho para poder llegar al amparo. Ahí estamos. Y también decíamos que tiene que ser la persona, la legitimada, dentro de los 30 días o 5 días excepcionalmente. También el amparo se pide contra la persona que ejecuta un acto de probidad. Una vez llenado aquellos requisitos, digamos, en la mente del solicitante del amparo, reunidos esas características que lo habilitan para poder pedir amparo, debe presentar entonces su escrito inicial o memorial. El memorial de amparo debe hacerlo dentro de los 30 días. Yo sé que hay muchos que plantean amparos, sin observar los principios, y por eso es que ustedes saben que hay suspensión del amparo, ¿no? Sin embargo, un buen jurista debería determinar cabalmente los presupuestos previos a plantearlo, y por eso es que tenemos un poco de desnaturalización en el amparo, porque la plantean ya sin ver los presupuestos, porque si uno concienzudamente se pondría a ver, creo que uno ya sabe si su amparo prospera o no. No sé, yo pienso que uno como jurista, como profesional del derecho, ya sabe que su amparo puede prosperar. Entonces, en el escrito inicial es aquel escrito donde uno va a plasmar cabalmente eso. Bueno, aparte de lo del memorial, que es parecido al 61, 62, 63 del procesal civil y mercantil, también tomamos parte de la prueba, pero en la ley de amparo aparece el contenido del escrito inicial. Con el escrito inicial empezamos el amparo. El escrito inicial la vamos a presentar en el tribunal competente. Va a iniciar señalando a qué tribunal se dirige, las generales de ley, luego su lugar para recibir notificaciones, el auxilio profesional, el amparo, es eminente, es formalista, el auxilio profesional. Luego viene, como les decía hace un buen rato, de que el acto reclamado, no puede faltar el acto reclamado. Una descripción concisa de cuál es el derecho vulnerado. También en ese escrito inicial vamos a los casos de procedencia que aparecen en el artículo 10, en el artículo 10 de la ley de amparo, los casos de procedencia, también a esa jurisdicción privativa del amparo, esa jurisdicción
constitucional la ponemos a funcionar con el escrito inicial. Luego del escrito inicial, el tribunal requerirá los antecedentes. Sin embargo, debe requerir los antecedentes, aunque la ley habla también, o se refiere, la ley no habla, perdón, la ley establece que en ese escrito, en esa primera resolución de trámite, yo le llamo primera resolución de trámite, esa primera resolución en algunos casos debe referirse cabalmente al amparo provisional obligatorio. Ahí lo teníamos en 27, creo yo. En el 33, la resolución de trámite. O se refiere al amparo provisional. Sí. Cabalmente en el 28 tenemos varios casos donde la ley establece obligadamente establecer el amparo provisional en la primera resolución. Ahora bien, si no está en estos casos, entonces en la práctica se prescinde, no se prescinde, sino que se deja ese pronunciamiento del amparo provisional para la primera audiencia por 48 horas, cuando ya tengamos los antecedentes. Entonces vamos, escrito inicial, primer decreto de trámite, luego en el decreto de trámite se admite para su trámite el amparo, la dirección para recibir notificaciones. También en ese primer decreto se otorga el plazo a la autoridad denunciada, y en ese mismo decreto se solicitan los antecedentes a la autoridad denunciada. Luego de esta audiencia, ya la autoridad denunciada remitirá los antecedentes. A la vista de estos antecedentes es que entonces el tribunal, de aquí ya teniendo los antecedentes, el tribunal ya puede establecer los presupuestos procesales, ya puede establecer el cumplimiento de los presupuestos procesales. Y entonces, ¿bien? ¿Sí? Sí, estoy conectado, ¿no? Sí, lo estamos escuchando. Sí. Entonces ya el Tribunal Constitucional ya puede entonces pronunciarse respecto a la primera audiencia. En este momento es crucial dentro del amparo. Esta primera audiencia por 48 horas, ahí va la primera audiencia por 48 horas, va el otorgamiento o no del amparo provisional, puede suceder que el tribunal, al calificar los presupuestos procesales, aquellos 4 que acabamos de ver, decida que no se cumplieron los presupuestos procesales y pueda suspender el amparo. También de ahí nace la suspensión del amparo. Si se cumplieron los presupuestos procesales, entonces ya a la vista de esos antecedentes puede pronunciarse sobre el otorgamiento o no del amparo Correcto. Yo creo que ahorita es... Ahora bien, ahí está. Sí. Ya estoy otra vez. Ya está, ya volvió. Muy bien. Sí, no sé. Voy a tratar de arreglar esto. Sí, ya sé. Creo que me conecté con esto. No se preocupe. Sí, y no sé por qué tengo inestable la conexión acá. Sí. Bueno, voy cabalmente. Estoy con ustedes, tengo una conexión inestable. Perdónenme. Entonces les decía yo que luego de haberse recibido los antecedentes, entonces, les decía también, si el Tribunal Constitucional otorgó otorgó el amparo provisional en el decreto de trámite que les decía, en este momento, después de venir los antecedentes,
puede confirmarla o puede revocarla a la luz de los antecedentes. Entonces, sí, estamos hablando de que sí cumplió los presupuestos, por eso es que el tribunal entró a conocer lo del amparo provisional y otorgó audiencia por 48 horas. La primera audiencia por 48 horas. En resumen, bueno, mejor todavía no. Evacuadas las audiencias por 48 horas, ahí se acuerdan que entre cada fase hay notificación. Entre cada fase hay notificación. Digamos, después del escrito inicial, hay una notificación al solicitante y una notificación a la autoridad denunciada. Vinidos los antecedentes y señalada la primera audiencia por 48 horas, confirmada, revocada o referida al amparo provisional, se notifica a las partes esa primera audiencia. Notificada la primera audiencia, las partes evacuarán las audiencias. Una vez evacuadas esas audiencias, dentro del plazo de 48 horas, por eso le llamamos primera audiencia por 48 horas, el tribunal tendrá que decidir sobre el periodo probatorio. Y ahí cuando dijo Carlitos lo de que puede suceder una sola audiencia. ¿Por qué? Bueno, yo suelo mirar acá, pero ¿por qué? Porque el tribunal en este momento puede decidir 3 cuestiones. 1, apertura a prueba. 2, prescindir del periodo probatorio. O 3, relevar el periodo probatorio. Si la Corte decide aperturar a prueba, entonces ese es el momento, hablando de la prueba del periodo probatorio, este es el momento de diligenciar los medios de convicción, los medios de convicción ofrecidas por las partes en su momento procesal oportuno. Ahí se acuerdan también de que el momento procesal oportuno para aportar las pruebas del solicitante del amparo va a ser en la petición de amparo, y el momento procesal oportuno para las demás partes, incluyendo a la autoridad enunciada, es en la primera audiencia por 48 horas. Deben allí acompañar de una vez sus pruebas. No hay otro momento. No se puede diferir hasta el periodo probatorio, ¿no? Si se abre a prueba, esa prueba ya debe, por lo menos, creo que se le fue otra vez. Ahí está. Ya volvió. Tengo ganas de cambiar y no me deja. No se preocupe. Regálame un minutico. No se preocupe. Para mientras vamos a ver si hay comentarios o algo, alguna duda. Solo saludos ahí por parte de los compañeros. Buenas noches, honorable licenciado, dice Rosy. Un gusto que esté con nosotros y gracias al compañero Carlos Cruz por tener bien invitarle a compartir esta noche. Mayra tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta o si se le levantó la mano nada más por accidente. Fue por accidente, creo yo. Ok, perfecto. Bueno, entonces mientras se conecta el licenciado nuevamente, vamos a hacer una pequeña reminiscencia de lo que nos ha estado mostrando. Y es que ya dentro del trámite del amparo es necesario entonces comprender que primero inicia con una acción, ¿verdad? Con una acción promovida por una persona que se sienta agraviada, que considera que sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución han sido violentados. Por lo tanto, va ante un tribunal constitucional que, ojo, ahorita vamos a hablar también del tema de las competencias, porque los amparos no solo se presentan ante la Corte de Constitucionalidad, sino que también se presentan ante la jurisdicción ordinaria. Recordemos las corrientes de pensamiento de la doctrina, ¿verdad?
que nos hablan acerca de un sistema difuso y un sistema concentrado, y también del sistema mixto que manejamos en Guatemala. Por lo tanto, es menester recordar que este proceso de amparo se desempeña tanto en la Corte de Constitucionalidad como en la jurisdicción ordinaria. No varía el procedimiento. Lo que varía son las competencias, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir con más detenimiento con eso. Yo creo que ya volvió Vicente por ahí, no sé si ya está. Sí, ahí estamos. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces, nos estaba explicando Vicente acerca del periodo probatorio, ¿verdad? Nos estaba comentando entonces que dependiendo de los distintos medios de prueba aprobados o aportados por las partes, mejor dicho, el tribunal toma una decisión en base a esto, ¿verdad? Puede aperturar la prueba, puede relevarla o puede prescindir la prueba. Sí, así es. En eso estábamos entonces, y yo le decía a Carlitos antes de iniciar, bueno, estábamos platicando porque de verdad Carlitos me sorprende. Entonces tiene lógica, tiene sentido de que si no se apertura prueba, si se prescinde del periodo probatorio o si se releva el periodo probatorio, no tendría sentido la segunda audiencia, ya que pues la segunda audiencia por 48 horas cabalmente sirve o su finalidad es referirse a la prueba, y utilizaba Carlitos la palabra debatir. Es el momento para debatir la prueba, y dado de que no existe ese periodo probatorio, porque ya sea que se releva o ya sea que se prescinde el periodo probatorio, entonces directamente podría irse a sentencia sin otro trámite alguno, aunque allí nos queda el auto para mejor fallar, pero si se prescinde o si se releva el periodo probatorio, entonces podríamos directamente ir a sentencia. Ahora, si se abre a prueba, entonces evacuada, diligenciada la prueba, entonces se señala la segunda audiencia, cabalmente como les decía, para referirse a la prueba. Ahora bien, si se releva el periodo probatorio, las partes, cuando se le notifica lo de que se releva el periodo probatorio, pueden pedir de que la vista sea pública. Igualmente, en la segunda audiencia otorgada, las partes pueden pedir de que se vea en vista pública. Y el sujeto procesal, el solicitante del amparo, su momento procesal para pedir la vista pública debe ser en el escrito contentivo del amparo, o sea, en el escrito inicial. Ese es el momento para pedirlo. Ahora las partes pueden pedirla en cabalmente que se celebre la audiencia en vista pública, cabalmente cuando se les notifica esa segunda audiencia o cuando se les notifica el relevo del periodo probatorio. Es interesante el tema de la vista pública, porque podríamos entenderla como una tercera audiencia, tal vez. Pero, ¿en qué consiste en sí la vista pública? ¿Cuál es la finalidad y para qué está instituida la vista pública o para qué la solicitaríamos nosotros, por ejemplo, si estamos inmiscuidos, si estamos adentro de un proceso de amparo, como abogados, por ejemplo? ¿Cuál sería la finalidad de nosotros de pedir una vista pública? Bueno, la vista pública, su finalidad es para argumentar a viva voz ante el tribunal los creo que otra vez se le fue por ahí. Sí. Para mientras voy a leer comentarios. Dice Zoila López: buenas noches, licenciado. Una consulta. Nuestra jurisdicción constitucional se extiende a un abanico de competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Ahora vamos a abarcar el tema competencial. Solo terminamos el proceso de amparo. Ya regresé. Ya regresé. Perdonen ahí, no sé por qué cada ratito me estoy desconectando. No estoy tratando de... Bueno, les decía yo, la vista pública es para argumentar a viva voz ante el tribunal los motivos
cabalmente de referirse a la prueba, y no es una tercera audiencia, puesto que es la segunda audiencia, solo que es de forma pública. Antes era, que le digo, antes era, perdón, trato de ver que el internet no funciona porque ya me dio penita. No se preocupe, comprendemos. Buenas noches, disculpen por la interrupción, licenciado de Carlitos. Sí. Solo les iba a sugerir, ahorita por la temporada de lluvias y las complicaciones del clima, el internet normalmente se pone lento. Yo igual tengo que ir claro y los dos me están fallando. Una idea para que no se acabe es de que tal vez Carlitos y el licenciado desactivaran su cámara porque funciona mejor así, porque lo que hace que se ponga lento el internet es la transmisión de video, correcto. Se podrían intentar si quieren. Perfecto. Y van a ver que ya no se acaba. Ahí pueden, ya que cuando necesitan presentar algo, pues ya lo activan. Perfecto, muy bien. Gracias por la sugerencia, Eric. Vamos a intentarlo ahí. Es así, mejora un poquito. Carlitos, Sí, no, igual lo dejo a su consideración, Vicente. Tal vez de esa manera ya mejora un poquito la situación. Sí, no sé, claro, se fue de una vez y solo tengo activo aquí. Les decía yo, entonces esa vista pública es cabalmente la segunda audiencia, solo que en forma pública, y les decía que antes era un poco más ceremonioso, puesto que se hacía en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, a raíz del acuerdo 3-2020, que son las disposiciones reglamentarias de la Corte de Constitucionalidad, las vistas se realizan de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y que si ustedes quieren ver una vista pública, ingresen al canal de la Corte de Constitucionalidad en el YouTube. Todas las veces que hay vista pública se pueden visualizar en vivo y en directo a través de la página o del YouTube de la Corte de Constitucionalidad. Perfecto. Muy bien, perfecto. Y pasamos entonces con la última fase dentro del proceso de amparo, ¿verdad? Que sería el auto para mejor fallar. Esto, claro, en el supuesto que no se haya dictaminado sentencia en ninguna de las fases anteriores. Digamos que pasamos la vista pública. Los últimos alegatos, que si no recuerdo mal, en la vista pública se le dan 15 minutos a cada sujeto procesal para que pueda exponer sus alegatos, sí, ¿verdad? Y luego pasamos al auto para mejor fallar. ¿En qué consiste el auto para mejor fallar o qué es? Auto para mejor fallar, contenido en el 40 y 65 de la ley de amparo, y el 40 establece que el tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estimen convenientes para mejor fallar dentro de un plazo no mayor de 5 días. Y el 65 de la ley de amparos dice para mejor fallar dentro del término de no mayor de 3 días. ¿Cuál es la diferencia entre el 40 y el 65? Que el 40 se refiere al amparo, el amparo propiamente dicho, y el 65 se refiere dentro de la apelación, porque también puede darse dentro de la apelación. El auto para mejor fallar, prácticamente, o sea, en la práctica, si el tribunal considera que no tiene todas las actuaciones o le falta confirmar o detallar algún dato y cree que hay más actuaciones en los tribunales subyacentes, puede pedirlo dentro del amparo, dentro de un plazo no mayor de 5 días, y dentro de su apelación dentro de 3 días. El auto es cabalmente requerir más diligencias para que el tribunal tenga una visión más amplia de las actuaciones y poder decidir. En realidad es una facultad del tribunal. Ustedes como estudiosos y muchos de ustedes procuradores, y cuando pienso en eso me da miedo, decía yo, como abogados, recuerden de que el auto para mejor fallar es una facultad del tribunal.
de ninguna manera va a ser una obligación, y hay muchos, pese a que muchos profesionales la plantean ante el Tribunal Constitucional, que se pida auto para mejor fallar, pero recuerden que es una facultad del tribunal, y eso, pidiéndola o no, no es una obligación del tribunal diligenciar o requerir por medio de auto para mejor fallar ciertas actuaciones, sino que si el tribunal considera que necesita una actuación, puede pedirla, pero dado que es facultativo, puede que suceda, puede que no, y en la mayoría de casos no hay auto para mejor fallar, pero últimamente en los amparos de salud, siempre se solicita por auto para mejor fallar, y se solicita si la persona sigue con la enfermedad, si la persona sigue llevándose el medicamento X, o si la persona sobrevive. Digamos, esa información es importante para que el tribunal decida sobre los temas. Eso es un ejemplo de los amparos por medicamentos o por salud del IX. Que se ven bastante, de hecho, se ven bastante en el tribunal. Sí. Es donde los que más llegan. Sí. Muy bien, entonces podríamos concluir de esta manera toda la fase procesal del trámite del amparo, ¿verdad? Al final, pues haciendo ahí una pequeña retrospectiva hacia todo, entendemos entonces que el amparo comienza con la petición del solicitante, luego el tribunal emite una resolución de trámite, ¿verdad? Que tiene que emitirse el mismo día. Luego pide una revisión de antecedentes, un informe circunstanciado a la autoridad impugnada, la autoridad que está siendo señalada como agraviante en el escrito inicial del solicitante. Luego tenemos la resolución que confirma o revoca el amparo provisional, ¿verdad?, que se plantea en la resolución de trámite, según lo que nos comentaba Vicente. Y luego ya tenemos la primera audiencia en un plazo de 48 horas, que puede que de esta audiencia se emane una sentencia, se determinen los supuestos necesarios para ya dictaminar una sentencia. Luego, si no es el caso, se abre el periodo probatorio, en el cual pues ya se toman en consideración también más pruebas aportadas para su diligenciamiento. Luego, en la segunda audiencia, estas pruebas van a ser puestas en debate, ¿verdad? Y pues también aquí ya se puede tomar una sentencia. Si lo solicitan las partes procesales, los sujetos procesales, se puede pedir una vista pública para tratar de convencer todavía al órgano jurisdiccional de poder fallar a su favor, ¿verdad? Son los últimos alegatos, los últimos argumentos que se hacen verbalmente frente a el tribunal. Y por último, si el tribunal lo considera pertinente, puede estimar el diligenciamiento o la solicitud de más información para tener una visión más amplia, una visión más clara sobre cómo debe de terminar este caso. Y eso es el proceso de amparo. Omitía decirles que también la sentencia se emite 3 días después de la última diligencia, ya sea la primera audiencia, la segunda audiencia o la vista pública, ¿verdad? El auto para mejor fallar. Entonces, de esta manera es como procede y cómo funciona el proceso de amparo. Yo le comentaba a los compañeros que el proceso de amparo es el mismo para cualquier tribunal constitucional, en el entendido de que Tribunal Constitucional no solo es la Corte de Constitucionalidad, sino que también tenemos a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con este rol, puesto que manejamos un sistema mixto entre el sistema concentrado y el sistema difuso. Por lo tanto, este proceso es válido para cualquier tribunal de la jurisdicción ordinaria que se constituya en tribunal de amparo, porque cuando se solicita un amparo ante un tribunal ordinario, inmediatamente se convierte en tribunal de amparo, ¿verdad? Que deja de lado, la licenciada siempre hace la analogía, ¿no?, de un juez quitándose la toga del juez normal, digamos, y se pone la del juez constitucional. Entonces, quiero que Vicente tal vez nos ayude a entender cómo funcionan estas competencias, ¿no? ¿Cuándo debo de interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que son los amparos uninstanciales o amparos directos? ¿Y cuándo debo de interponer un amparo
Solo voy a prender la cámara porque si no siento, solo por ahorita, si no siento que estoy hablando solo. ¿Cuándo debo de interponer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuándo debo de interponer un amparo ante la Corte de Apelaciones o las salas de la Corte de Apelaciones? ¿Y cuándo lo debo de hacer a un tribunal o un juzgado de primera instancia, ¿verdad? Ya en un proceso de amparo biinstancial. Entonces, Vicente, ¿cómo funcionan estas competencias? Gracias. Sí, las competencias en materia de amparo, cabalmente como les decía, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, la ley cabalmente establece jurisdicción privativa, que es la que corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Están reguladas del artículo 11 al 15 de la ley de amparos y se detallan, se detallan en el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Y sí, es importante que sepamos las competencias. A la Corte de Constitucionalidad, en su competencia, le corresponde lo que se refiere a los tres poderes del Estado. Nosotros la resumimos así: a los tres poderes del Estado, dícese el organismo ejecutivo como tal, el judicial, el legislativo. En el ejecutivo, presidente y vicepresidente; en el ejecutivo, en el judicial, lo que es la Corte Suprema de Justicia como tal, el presidente, cada una de las tres cámaras, o contra un magistrado de la Corte Suprema, es competencia única de la Corte de Constitucionalidad. Y si es contra el Pleno, la Junta Directiva, los presidentes, las comisiones, los bloques, o contra un diputado, lo conoce la Corte de Constitucionalidad como competencia exclusiva. De ahí viene lo instancial que decía Carlito. Se conoce en única instancia, es decir, no hay más instancias, y por favor, tómenlo. No se pueden apelar estas decisiones de la Corte de Constitucionalidad porque no sé si a veces uno piensa en eso y dice: ¿cómo se anima a alguien a apelar una decisión de la Corte ante la Corte? Solo con pensarlo no es muy práctico. Muy lógico. No es muy lógico, exacto. Es la palabra. En ese sentido, entonces, esos, y cabalmente, solo esos amparos son los que son de única instancia, los que van contra los tres poderes del Estado, y que obviamente son los casos más importantes. Ahora, hay otro tipo de amparo, el que llamamos biinstancial, o sea, de doble instancia. El biinstancial, hay una competencia que le corresponde únicamente a Corte Suprema de Justicia. Normalmente son las grandes, digamos, los ministerios, no hay la palabra, los ministerios, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General, el Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público, la PGN, la Procuraduría General de la Nación, los embajadores o jefes de misiones diplomáticas, el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Monetaria. Y si ustedes miran ese artículo 12 de la Ley de Amparos y miran el artículo 2 del auto acordado 1-2013, aparecen, se introducen más autoridades como competencia, autoridades sujetos de amparo, como sujetos pasivos de amparo. Se introducen el fiscal general, el Consejo del Ministerio Público, los embajadores y el Consejo de la Carrera Judicial. Se introducen por medio del auto acordado 1-2013. De la misma manera, hay una competencia de las salas de la Corte de Apelaciones, artículo 13 de la Ley de Amparos y 3 del auto acordado. Siempre hay que verlo ahí.
Bueno, ahí están en esos artículos también es importante lo de la Corte Suprema de Justicia. Habíamos dicho lo de la competencia de la Corte Suprema de Justicia como tal, pero también la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que la Corte Suprema se divide por cámaras. La Cámara de Amparos tiene una competencia también para conocer los amparos que van contra las salas, tribunales de segunda instancia de cuentas y todo aquel tribunal colegiado, llámese tribunal marcial, creo yo, que es colegiado, también caería dentro de la Cámara de Amparo y Antejuicio. Luego tenemos la competencia de las salas, artículo 4 del auto acordado 1/2013 y 13 de la ley de amparos, todo lo que son viceministros, funcionarios judiciales que conozcan en primera instancia, y ahí se enlistan todos las autoridades contra quienes se puede plantear amparo en salas, y la competencia de los jueces de primera instancia. Ahí están definidas. Recuerden que los juzgados menores, digamos de paz, no tienen competencia en materia de amparo, únicamente los de primera instancia. Los demás funcionarios y autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificados en los artículos anteriores, si hay uno que no lo encuentran explícitamente dentro de toda la cuestión de competencia, tanto en la ley de amparos y en el auto acordado, entonces aplican los demás funcionarios que están en el 5E del auto acordado. Todos los funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificados van en primera instancia del ramo común, o sea, civil. Siempre hay que ver lo de la ley de la materia, digamos, materia, territorio, todo eso para plantear el amparo. Si es en el territorio tal, digamos, del territorio de Guatemala, deben planteárselo en Guatemala. Y si es materia penal, plantéelo en el tribunal que corresponda, pero de la materia penal. Siempre vamos a ver eso para ver los asuntos de la competencia. Regreso con Carlitos. Perfecto, muchísimas gracias. Y por ejemplo, ¿qué pasa, Vicente, si se interpone un amparo ante un tribunal al que no le compete? Por ejemplo, digamos que por la naturaleza del amparo le compete a la corte, a una sala de la Corte de Apelaciones. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? Me quedé un poquito en stand-by. Perdón. Le comentaba, ¿qué pasa cuando hay dudas sobre la competencia de un amparo? Imaginemos, o hay conflictos, imaginemos que se presenta un amparo ante una de las salas de la Corte de Apelaciones, pero en realidad ese amparo tenía que ir a, por ejemplo, un tribunal de primera instancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hace la sala de la Corte de Apelaciones que tiene ese amparo que no le compete? En principio, si tiene todo, eso está en el artículo 5 de la ley de amparos, uno de los principios de la ley de amparos. 5D de la ley de amparos dice: los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Ese principio de prioridad implica, y así está jurisprudencialmente establecido, también la ley lo dice, que los tribunales deben darle trámite. Y si el asunto es tan delicado, en su caso, si cae dentro de los presupuestos del amparo provisional, del 28 del amparo provisional, deben incluso pronunciarse sobre el amparo provisional, si es la vida de una persona, aún siendo la competencia contra el IGS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siendo la competencia, de las salas, pero fue presentado en un juzgado, por ejemplo,
el juzgado, y si está en peligro la vida de una persona, debe admitirlo a trámite e incluso pronunciarse sobre el amparo provisional y remitirlo al tribunal que corresponde. Son poquísimas las autoridades que no están establecidas o que no encajan dentro de la norma de las competencias. Realmente la mayoría está un alto porcentaje, sí, es un altísimo porcentaje. Son raros aquellos que se diría que la autoridad dudara de su competencia, entonces plantea la duda de competencia ante la Corte de Constitucionalidad. Vi uno hace poco, donde le plantearon un amparo a cierto juez, a cierto juzgador, y este juzgador no, como que la norma no le cuadró, pero sí estaba muy evidente, y la mandó para consulta a la Corte de Constitucionalidad a través de aquella incidencia procesal llamada duda de competencia, y que esa la encontramos en el artículo 15 de la Ley de Amparos y Exhibición Personal, en el párrafo segundo. Cuando la competencia no estuviera claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad determinará, sin formar artículo, el tribunal que deba conocer. Si dudare de su competencia de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las 4 horas siguientes. Entonces, si en verdad o no encuentra asidero legal para justificar la competencia, debe enviarlo a la Corte de Constitucionalidad como duda de competencia. De lo contrario, si está establecido quién es el tribunal competente, ya sea que la conozca a prevención o ya sea que no la conozca, deberá cursarlo inmediatamente al tribunal competente. En el caso que decía Carlitos, de que la recibió la sala, pero es de un juzgado, la sala debería cursarlo inmediatamente a servicios auxiliares para que servicios auxiliares designe un juzgado de primera instancia competente. Qué interesante, la verdad, cómo es el funcionamiento de la revisión de amparos, ¿verdad? A fin de cuentas, cuando hay algún tipo de conflicto de competencia. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Saliendo de este punto, vamos ya a los 2 últimos temas que nos quedan por agotar, los cuales son las sentencias, ¿verdad? Y posteriormente vamos a pasar con los medios de impugnación, sobre todo la apelación en el proceso de amparo. Pero antes vamos entonces con la sentencia. Quisiera entonces que nos explicara cuáles son esos tipos de sentencia que existen, ¿verdad? Y qué efectos tienen estas sentencias de amparo. Entendemos por sentencia, como les había dicho, aquel que decide el fondo del asunto. Y las sentencias, hay 2 tipos de sentencias. ¿Cómo leerlo? En la doctrina hay varias clasificaciones, hay muchas clasificaciones en la doctrina. De hecho, nosotros tenemos 4 tipos de, perdón que lo interrumpa, tenemos 4 tipos de sentencias, ahorita los estoy buscando, pero en efecto hay 2 principales, ¿verdad? Porque de una se emanan otras 2. La estimatoria y la desestimatoria. Exactamente. Aquella que otorga el amparo y aquella que deniega el amparo, entendiendo que el otorgar el amparo declara que el derecho ha sido vulnerado. Y bueno, aquí cuando hablábamos del concepto decíamos que tiene un efecto, de los 2 efectos del amparo. Hablábamos de que contra las amenazas y contra la vulneración de los derechos fundamentales. La sentencia estimatoria entonces puede declarar que los derechos han sido vulnerados o que los derechos han sido amenazados. Si esos derechos han sido vulnerados, entonces la misma sentencia establecerá que se restituya al amparista, o sea, al solicitante del amparo, el estado de su derecho. Y aquel que ha sido amenazado de la conculcación de sus derechos, de esa sentencia estimatoria
establecerá también que cesen aquellas amenazas contra sus derechos. Sería lo más importante dentro del término de las sentencias son las estimatorias y las desestimatorias. Ahora bien, sí, las desestimatorias, cabalmente estoy viendo ahí las notas que me puso aquí Carlitos. Sí, las desestimatorias sencillamente no se pronuncian sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si creemos o si después del análisis, en realidad es una serie de pasos del análisis, la Corte deriva de que en realidad, pese a que se llevaron todas las etapas procesales del análisis, nos percatamos de que en realidad no existe ese agravio indicado, no existe ese acto reclamado, no encaja, no hay un derecho conculcado, entonces se desestima el amparo, porque en realidad no hay. No existe, o la falta de presupuestos procesales también, aunque eso debería verse en aquella evaluación que hacemos de los presupuestos procesales al recibir los antecedentes. De ahí debería pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre los presupuestos procesales, que sería lo más técnico, que el Tribunal Constitucional vea los presupuestos procesales luego de recibir los antecedentes, y de ahí debería pronunciarse sobre la suspensión. Sin embargo, hay muchas que sí, cabalmente como lo establece acá, que llegan a sentencia y de ahí se dice que no se otorga el amparo por falta de presupuestos, o porque no hay agravio, o porque son frívolos o improcedentes. Efectivamente. Más o menos ahí. Así es, exacto. Al final, pues tenemos estos 4 tipos de sentencias, ¿verdad, Vicente? Que, pues, ya sea que denieguen, otorguen el amparo, o bien estimen que sea improcedente, ¿verdad? Que no tenga materia de amparo realmente, y por lo tanto, pues, sí, se quede sin materia. Se quede sin materia, exactamente. Entonces, para entenderlo de una mejor manera, podríamos decir que las dos principales son las definitivas, que es la que está acá arriba, y las sentencias las sentencias definitivas y las estimatorias. No, serían las denegatorias, ¿verdad? Las denegatorias. Estaba viendo aquí mis apuntes porque yo tenía un esquema referente a esto. Entonces serían las definitivas y las denegatorias, en las cuales pues ya se incorporan estas otras dos. En el caso de las sentencias definitivas, pues ya tenemos las estimatorias y las desestimatorias, ¿verdad? De esa es la manera en la cual procede. De todas maneras, yo les voy a mandar ahí un material y un esquemita para que ustedes más o menos se guíen con este tema de las sentencias y lo tengan como en un mapa mental mucho más claro, porque tal vez a veces puede causar confusión, pero en esencia esto es, y tal cual concatenándolo con la explicación que nos dio aquí Vicente, pues en eso consisten las sentencias de amparo, y estas son sus 4 clasificaciones según la doctrina. Muy bien, entonces ahora ya vamos por último con el tema de las apelaciones, ¿verdad? La apelación de amparo. ¿Qué es la apelación de amparo? Y sobre todo, ¿contra qué procede? ¿Contra decretos, contra autos o contra sentencias, o contra autos y sentencias? En sí, ¿contra qué procede la apelación, Vicente? Gracias. Las apelaciones reguladas del 60 en adelante, de la ley de amparo 60-61, en la cual la ley establece que son apelables las sentencias, en materia de amparo estamos hablando, los autos que denieguen, concedan, revoquen el amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y los autos que pongan fin al proceso.
Cabalmente hablábamos de los 12 del sistema difuso y concentrado. También hablábamos de del que derivamos los dos conceptos de amparo uniinstancial y biinstancial. La apelación del amparo se entiende que se da dentro del contexto de un amparo biinstancial, es decir, un amparo que conoció la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, la Cámara de Amparos, las salas de las Cortes de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, todos constituidos en Tribunal de Amparo. Contra las sentencias de estos tribunales constitucionales procede entonces la apelación cabalmente apelación de sentencia. También nos dice la norma los autos que denieguen. Bueno, quiero hacer una observación en las sentencias. Es contra la sentencia. Si contra esa sentencia hay remedio procesal, que es la técnica de aclaración y ampliación, aunque creo que la norma lo llama recurso, voy a verificar ese. Bueno, aunque el remedio de aclaración y ampliación contra quien se dirige la apelación es contra la sentencia. Cuando tome firmeza aquella sentencia. Cuando toma firmeza aquella sentencia, cuando es notificada el último acto de aclaración. Sí es un poco confuso allí el tiempo. No puede plantear apelación si todavía hay pendiente una aclaración, porque todavía no está firme. Hasta que tome firmeza aquella sentencia, puede apelarla, pero es contra la sentencia, no contra la aclaración y contra la ampliación. Y yo he visto varios casos donde se han apelado a las aclaraciones y por ende se declara sin lugar dicha apelación, puesto que la aclaración no es propiamente apelable. ¿Por qué? Porque pese a que la aclaración es un auto, la ley establece en el artículo 61 los autos que denieguen, concedan, revoquen el amparo provisional. Aquí es números clausus. Aquí no hay no se puede imaginar uno que autos, allí claramente lo dice, autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional. Esas sí son apelables. Las sentencias, como ya lo dije, también son apelables. Cualquier aclaración, porque también se plantean aclaraciones contra los autos, cualquier aclaración o objeción que se haya pedido contra el auto que decreta, deniegue, otorgue, modifique el amparo provisional, no es apelable. Incluyendo el auto, aquel que mirábamos en la... Creo que se le volvió a ir. No es apelable. Lo que sí es apelable es aquel auto que la denegó, que la concedió, que la revoque, no el que la confirme, ese no es apelable. Y los autos que resuelvan la liquidación de costas, tenemos ahí una incidencia también, que es la liquidación de costas, que se da después de emitir una sentencia. Un derechohabiente de costas procesales, sujeto procesal por ende, solicita ante el mismo tribunal de amparo que se deriven las costas procesales. Contra ese auto que declara el monto de las costas procesales, también es apelable. Y los autos que pongan fin al proceso. Hace unos momentos yo hacía mucho hincapié en el asunto de la suspensión del amparo. Les decía que cuando se han analizado los presupuestos procesales y se deriva que no cumple con los presupuestos procesales, y llámese legitimidad activa y pasiva, temporalidad o definitividad, cuando uno de estos no se cumple, se suspende el amparo. A eso se refiere acá cuando dice autos que pongan fin al proceso. Esas sí son apelables. Un auto que ponga, que termine, que paralice el
proceso. O, por ejemplo, aunque no les voy a dar un ejemplo porque tal vez nos termino confundiendo más. Yo les confundo a ustedes. Entonces, esos son los autos apelados y debe hacerse dentro de un plazo de 48 horas. En realidad, la única apelación que tiene un trámite, que tiene una audiencia, como les decía en la vez anterior, cuando mirábamos lo del proceso, es la sentencia, porque de allí los demás, llámese apelación de auto del amparo provisional, apelación de liquidación de costas, la apelación por suspensión, principalmente la del provisional y la de suspensión, sencillamente se recibe la apelación, que se puede plantear ante la Corte o se puede plantear directamente ante la Corte o se puede plantear simple ante el tribunal que conoció el amparo. Y nosotros hacemos esa diferencia y decimos, es una apelación simple si se presenta ante el tribunal que conoció el amparo, y es una apelación directa si se presenta directamente ante la Corte de Constitucionalidad. En ambos casos únicamente se reciben los antecedentes y se envía a la magistratura correspondiente o a la unidad correspondiente para que ya se dicte el auto que declare esto. Ahora, la apelación de sentencia, recibida los antecedentes si es simple o requerida los antecedentes si es directa, y entramos entonces a otorgarle una audiencia de vista a las partes para que se pronuncien relativo a la apelación, puesto que hay un memorial donde un sujeto procesal planteó la apelación y presentó sus argumentos por la cual no está conforme con la sentencia emitida por el Tribunal de Amparo, y entonces le pide a la Corte que modifique esa sentencia, puesto que resolvió no conforme a derecho. Sobre esas argumentaciones es que las demás partes se les da la audiencia para que ellos se pronuncien respecto a la apelación. No es momento de traer a colación todo lo demás, sino que es momento de traer a colación los motivos por el que debe confirmarse la sentencia, debe modificarse la sentencia o debe revocarse la sentencia. Esto es en el caso de la vista pública. También le decía, esta es la vista. Si alguna de las partes puede pedir que la vista sea pública, que también ya lo habíamos hablado en la vez anterior. Luego ya viene el auto para mejor fallar y por último, si ese auto para mejor fallar es una facultad del juez, ya va a sentencia. En resumen, entonces, el amparo, interposición, requerimiento de antecedentes, primera audiencia, prueba y segunda audiencia, auto para mejor fallar y sentencia. Así. Es realmente muy simple. Luego era sentencia, aclaración y ampliación, apelación, vista, si se quiere sea pública, nuevamente auto para mejor fallar, sentencia y por último aclaración y ampliación, y de ahí terminó la fase del proceso de amparo instancial. Y más o menos ahí les hice una recapitulación de todo lo que habíamos visto en el proceso. Es muy interesante, Vicente, que toque el tema de la aclaración y la ampliación. ¿Podría más o menos ya en los últimos minutitos que nos quedan comentarnos qué es la aclaración y la ampliación? Y sobre todo, esta facultad o estos recursos o estos remedios procesales, como los llama la doctrina, son aplicables a la Corte de Constitucionalidad, a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ya que estas carecen de carácter apelable, ¿verdad? Pero también son aplicables ante las propias apelaciones que se hacen de manera instancial. ¿Podría explicarnos así, a grandes rasgos, en qué consiste esto, ¿verdad? ¿En qué consisten los remedios procesales de la aclaración y la ampliación? Por favor. Sí. La aclaración y o ampliación, algunos presentan solo la aclaración, otros presentan la ampliación. Si hay un punto de una sentencia
o de un auto, es decir, de una resolución interlocutoria que resuelve un punto importante, pero no el fondo, de un auto que quedó pendiente de resolverse, puede pedir la ampliación. Si hay un punto que solicitado y que la Corte no abordó en su sentencia, puede pedirse que se amplíe la sentencia abordando aquel punto. O si hay un punto donde la Corte pareciera ser que es ambigua, o sea, como que sí, como que no, el sujeto procesal tiene a su alcance el remedio procesal de aclaración, para pedirle al tribunal que aclare su sentencia. Es importante saber que las aclaraciones y las ampliaciones no cambian el fondo del asunto. Digamos, o aclaran o amplían, pero nunca van a cambiar el fondo del asunto. Así que en su papel de cliente, muchas veces somos clientes, en su papel de cliente que le vengan a decir, presentamos la aclaración y ampliación para que cambie, no va a cambiar. La aclaración ya solo sirve para aclarar algún punto pendiente, y la ampliación, bueno, la aclaración sí, aclarar algún punto ambiguo, y la ampliación para abordar algún punto pendiente. Eso está en el 70 en adelante de la ley de amparos. Y la aclaración y ampliación se puede pedir contra las resoluciones interlocutorias, llámese auto, lo de lo que decide sobre el amparo provisional, o sobre las sentencias también, en segunda instancia, en la sentencia también, en amparos uninstanciales sobre el auto que resuelve lo relativo al amparo provisional, y también contra las sentencias. Pero en general, en la mayoría de resoluciones interlocutorias, dícese la del ocurso, la del planteamiento de error sustancial, la de todos esos se pueden pedir contra la resolución de la Corte de Constitucionalidad o contra la resolución de los tribunales de amparo, se puede pedir la aclaración y ampliación, siempre considerando que no va a cambiar el fondo del asunto, sino únicamente va a aclarar o a ampliar los puntos de una resolución, especialmente lo de la sentencia. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente, le agradezco bastante por habernos acompañado aquí. Ya vamos a finalizar, solo quisiera preguntarles a los compañeros si tienen dudas. Este es el momento procesal oportuno para que puedan dejar sus dudas y pues puedan planteárselas aquí a Vicente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a los temas que les dimos tratamiento hoy, o si por el contrario todo fue bastante claro, todo comprendido. Yo creo que sí. Jeremías, a ver, ¿qué dice Jeremías? Pues buenas noches, Carlitos, buenas noches, licenciado. Pues agradecerle ese apoyo valioso que nos está brindando y su experiencia que nos está brindando el licenciado. Yo le agradezco de todo corazón, y a usted la voluntad de ponerse al frente del equipo que estamos estudiando. Yo les deseo éxitos y agarrando lo bueno de que nos está enseñando el licenciado. Únicamente, Carlitos. Muchas gracias, Jeremías, gracias por sus buenos comentarios y gracias ahí, gracias por sus buenos deseos, y de verdad para nosotros es un gusto poder llevar a cabo este tipo de actividades, ¿verdad? Estoy seguro que para el licenciado Vicente también lo es completamente. Gracias, ahí estamos a la orden, ya saben, es un placer y es un honor que me hacen de prestarme sus oídos y sus ojos. No, y lo vamos a invitar para futuras charlas, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas, entonces, compañeros, finalizamos el repaso por aquí. Yo les agradezco enormemente por haber participado, por haber estado, y espero que de verdad pues les haya sido de mucha utilidad para el examen de mañana.
Siempre estamos entonces en comunicación, no se me enfoca bien la cámara ahí, pero bueno, siempre estamos en comunicación. Solo recordarles que este repaso, como todos, va a quedar grabado y va a estar subiéndose al canal de YouTube a más tardar hoy una hora, unas 2 horas más o menos, ¿verdad? Ya lo van a tener disponible. Así que les agradezco enormemente y pasen buena noche. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado con sus conocimientos y por haber simplemente aceptado la propuesta de estar aquí ante nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, lo valoramos mucho. No, al contrario, a usted Carlito, a todos ustedes, muchas gracias por prestarme más de una hora 40 de su tiempo, muy amables, de verdad. Uno nunca es lo suficientemente bueno, pero le agradezco mucho ahí a todos ustedes, en especial aquí al coordinador Carlitos, que hace posible que estemos con ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan buena noche, siempre anden con cuidado y sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios, porque si tenemos a Dios, estamos en el arca de Noé, pero si no, estamos bailando en el Titanic. Gracias. Que pasen buena noche, gracias. Feliz noche, Carlitos. Feliz noche.